Vamos a conversar ahora con dos invitadas, con Teresita Raymond y con Catherine Saavedra. Fueron estudiantes hasta hace poco, ahora ustedes están tituladas, ¿no? O están en ese proceso de finalización de sus carreras de diseño. Y la particularidad, y por qué están invitadas acá, es que a partir de sus tesis de grado, ustedes han decidido emprender y han decidido emprender a partir de un resultado de investigación. Y eso es un poco lo que queremos que nos cuenten qué están haciendo y cómo ha sido ese proceso finalmente de emprender a partir de una tesis. Teresita. Gracias por la pregunta. Bueno, para mí ha sido súper gratificante porque, bueno, yo desarrollé mi proyecto de título con el fin, al final, de titularme, valga la redundancia. Pero a medida que fui desarrollando el proyecto, vi que esto podía seguir en el fondo en desarrollo y que en el fondo podía tener un resultado para la sociedad. ¿Qué es Entonces, tu proyecto? Cuéntanos eso. bueno, mi proyecto es Misión Corex, una estrategia gamificada para potenciar la actividad física en las escuelas públicas. Bueno, es al final un brazalete que mide la frecuencia cardíaca y que permite en el fondo motivar mediante una narrativa que los niños hagan actividad física en su vida cotidiana y en el fondo con esto prevenir la obesidad, que es un gran problema que enfrentamos como sociedad hoy día. Y nada, por eso al final cuando me fui dando cuenta que el proyecto podía en el fondo tener un futuro más allá de lo académico, fue súper increíble cómo la universidad me fue apoyando para postular a este fondo, que en el fondo me abrió las puertas para poder salir a la vida real y en este minuto estar emprendiendo. Y nada, hoy nos encontramos desarrollando un producto mínimo viable que me va a permitir el próximo año, esperemos tener ya una validación que me va a permitir seguir adelante. Así que súper agradecida. Y Catherine, ¿cuál es tu proyecto? Que también vienes del mundo de diseño, pero es algo totalmente distinto. Sí, bueno, yo realicé Brock. Brock es un material desarrollado a partir de biocompuestos en base a residuos de la industria de silvagropecuaria. Y bueno, Brock tiene como la idea de reemplazar las resinas derivadas del petróleo o también pueden servir como reemplazo a materiales de construcción. Tú tienes ahí una Sí, muestra del aquí, material. bueno, ahí está la cámara, ¿no? Aquí puedo como mostrar un poco sobre las distintas texturas, la resistencia igual que tiene como el material. Bueno, Brock igual surgió de la idea de hacer presas de escalada para demostrar su potencial. Realicé probetas en las cuales soportó una probeta pequeña, 750 kilogramos. Entonces ahí ya me demostró la confianza de realizar la forma de presa de escalada y ya testearla en condiciones reales en donde pudieron escalar las personas. ¿Y cuáles son los materiales con los que se realiza esto? No puedo Es contarlo porque parte está del en proceso. secreto de propiedad Claro, intelectual. está- Fantástico. Sí, Eh, en proceso. no, súper interesante. Y cuando uno habla de diseño, uno a veces se imagina de otros ámbitos de acción, ¿no? Como muy asociado al diseño gráfico o el diseño audiovisual. Pero esto es otra mirada del diseño. ¿Cómo ustedes integran su carrera, digamos, o el aprendizaje del mundo del diseño en estos proyectos? Esa es una pregunta muy interesante y muy común también. Yo creo que cada vez que nos preguntan nuestro proyecto de título, puede que te pase a ti también, que te dicen, ya, pero ¿qué tiene que ver eso con diseño? Y ahí viene la respuesta que a veces da lata contestar, pero que al final, por lo menos diseño en la Católica, y yo creo que en varias otras universidades también, tiene un enfoque mucho más integral que en el fondo solamente la estética. Como que siempre va a ir el diseño detrás de una función y de un estudio previo que en el fondo detecta una problemática o un usuario que necesita en el fondo responder de alguna manera mediante el diseño. Entonces ahí es súper interesante cómo se usan las metodologías de diseño para ir respondiendo a estas problemáticas. En el caso mío, en el fondo, esta obesidad infantil, la actividad física, y en el caso de la Katy, el tema de la sustentabilidad de los materiales. Claro. Sí, más ligado igual, bueno, como decía Teresita, igual es como un diseño bastante integral. Igual quiero rescatar que diseño como que nos da muchas herramientas para hacer aplicaciones del diseño, como de aplicarlo ya, de testear en usuarios reales, en condiciones reales. Entonces como que eso he visto y he rescatado harto este tiempo que he estado como conviviendo más con química o investigadores. Entonces, claro, igual yo me metí como en el diseño regenerativo, como en mi segundo año, y ahí ya comencé a entender los materiales. Generalmente se utilizaba más en desarrollar packaging con biomateriales a partir de residuos orgánicos como cáscara de naranja, etcétera. Entonces, yo ahí me hice la pregunta como, ¿pero un material puede como soportar el cuerpo humano? Como solamente es como para packaging, que igual puede ser como más, un poco menos resistente. Entonces ahí surgió todo igual esto del proyecto.
Y ahí yo quería complementar un poco lo que dice Katy respecto a la multidisciplina, que es algo súper importante en el diseño. Como que al final... Tú estás trabajando con educadores. Sí, con salud. En el fondo, como que el diseño un poco, no sé si estará bien estos términos técnicos, pero es como que lo es todo sin ser nada, chica. Porque al final Es un habilitante. uno necesita trabajar con un experto, a no ser que obviamente uno haga los estudios correspondientes, pero es súper interesante cómo uno va complementando las miradas con salud, educación, química, y de esa manera ir diseñando en el fondo de forma complementaria. Bueno, la interdisciplina parece que es clave en el desarrollo de innovaciones. Cuando ustedes hacen esta definición de diseño, que es entender una problemática, hacer un estudio de eso y lograr después definir, modelar una solución, estamos hablando del proceso finalmente de la innovación también. ¿Cómo ha sido para usted? ¿En qué momento definieron que a partir de esas tesis de grado, que es el proceso que todos tenemos que hacer cuando terminamos la universidad en general, había una oportunidad de hacer algo más, de innovar y de emprender y de llevar esto al siguiente nivel? Tengo que además contar que ustedes lo mencionaron acá, que ustedes se adjudicaron un fondo muy importante, que es el Fondo de Valorización de la Investigación Universitaria, el Fondo VIU, que entrega FONDEF, la NID, para estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, en donde puedan, a partir de sus tesis, crear emprendimientos. Esa es la lógica del FONDEF VIU. Y ustedes están precisamente en ese camino, se acaban de adjudicar el fondo y un poco volver a eso. ¿En qué momento dijeron, sí, aquí hay algo y tengo ganas de emprender? Yo creo que por lo menos por mi parte fue fundamental la escuela de diseño y la universidad, el apoyo que me han dado desde el principio y el decirte, esto tiene un impacto que no se puede quedar acá. O sea, cuando con el fondo de la universidad te da ese apoyo, yo dije, ya, les creo, o sea, si ellos saben, vamos adelante, si esto tiene un impacto, llevémoslo a la realidad. Así que eso fue muy, muy bueno. Y bueno, por mi parte igual, cuando presentamos la tesis, la comisión, 3 profesores igual era como que decían, esto tenés que patentarlo, como que tienes que ver más allá, porque yo, claro, yo vi esto como titularme de diseño y ya está, como cumplí. Pero la comisión, la respuesta que me dieron, como las ganas de que me dieron como de seguir adelante, igual yo quería seguir entendiendo como la composición del biomaterial como algo más químico, tal vez estudiar algo relacionado a la química para entender esa parte. Entonces eso me dio como los ánimos para seguir y postularlo a un fondo y seguir estudiándolo y también como patentarlo y ya hacerlo crecer más hacia otras aplicaciones. Y estamos casi en el cierre de esta conversación, pero solo una curiosidad. ¿Cómo llegaste a vincularte con la gente de química? ¿Con el mundo? ¿Tú fuiste a golpear la puerta a un profesor? ¿Cómo se dio esa? Bueno, igual, yo quería como un profesor que estuviera como más ligado a la química, por así decirlo, o a los materiales emergentes. Y justo se dio de que fui ayudante del curso de biomateriales, el OPR de diseño. Y ahí querían vincular diseño con química. Y llegó justo la profesora Angélica Fierro, que era de química. Y ahí empezamos a hablar y ahí se entusiasmó igual por el proyecto y como que me dio los ánimos igual para postular al bio. Yo igual busqué profesores en diseño, pero igual me llamó la atención trabajar en química y tal vez unir 2 facultades, como diseño y química. Y bueno, también era para entender más como la parte química y composición del material, entonces como que todo se alineó. Excelente. Fue Bueno, bonito. les deseamos mucho éxito, Teresita y Katy, en sus proyectos y esperamos que puedan avanzar en estos desarrollos, escalar, ojalá, y que estas soluciones tan interesantes en ámbitos distintos puedan efectivamente llegar al mercado y generar el impacto que están buscando. Así que felicitaciones y que les vaya muy bien. Muchas gracias.